¿Qué hubo, raza? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de su podcast Cuentos Paranormales. El día de hoy tenemos al segundo invitado del año, hermano Fernando. La neta, es un placer colaborar contigo siempre y pues ya tenemos, como quien dice, una sección para nosotros, güey, para los dos canales. Ya pues habíamos tenido lo de lugares enigmáticos. Ahorita, por sugerencia tuya, empezamos una nueva saga. Por ahí, hubo personas que nos comentaron que estaban muy buenos los capítulos, entonces les comenté que iba a haber, otra temática y, pues, esperemos que esta temática también sea bien aceptada. Hermano, ¿cómo estás? Preséntate para los que no te conocen aquí en la comunidad, que es algo muy difícil, pero, pues, preséntate, hermano. Güey, pues, estoy muy contento, muy emocionado por esta nueva saga que, como bien lo dices, estamos por comenzar, estamos iniciando. Ya nos aventamos 4 o 5 episodios de lugares enigmáticos y misteriosos del mundo, con un montón de historias paranormales, con un montón de historias de fantasmas y de todo tipo, muy interesantes. Y el día de hoy arrancamos con una nueva saga que es sobre, reliquias. Vamos a hablar de reliquias religiosas, vamos a hablar de otro tipo de reliquias, vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. Mi nombre es Fernando González, soy host y creador del podcast Una historia antes de dormir. Para que sepan que el siguiente episodio de esta saga va a ser allá en el canal de Una historia antes de dormir, así que nos vamos a ir uno y uno para que estén atentos de los dos canales y no se pierdan ningún episodio de esta nueva saga que será Reliquias. Así es, y te comentaba, tenía ahí un detalle con el nombre, ¿no? Reliquias religiosas, reliquias ancestrales, reliquias espirituales, no sabía cómo. Vamos a dejarle reliquias, güey, vamos a dejarle reliquias nomás así a secas, para no encasillarnos en nada, y poder obviamente les vamos a tratar de contar cosas que en ningún otro canal o en ningún otro lado han visto, cosas muy inéditas. Nos hemos dado a la tarea de hacer investigaciones más profundas acerca de distintos artefactos y cosas de los que estoy seguro, les va a gustar mucho escuchar. Sí, la verdad, sí, lo que comentábamos, ¿no? Antes de empezar, hay muchos objetos los cuales son considerados reliquias espirituales y religiosas, por así decirlo, ¿no? Desde un bastón hasta, no sé, güey, una corona, joyas, anillos, todo este tipo de cosas. Pero el día de hoy, bueno, yo en mi caso me centré y tú también, creo, por ahí lo comentamos en el último episodio que sacamos, que el artefacto que tú traes es una posible arma. Entonces, ahorita yo di a la tarea de enfocarme en lo que son 2 espadas, güey. Déjame comenzar, güey, porque yo sé que el objeto que tú traes está bien interesante y la neta. Okey, te parece muy bien, güey. Y fíjate que este pedo de los artefactos, lo hemos visto también un chingo de cosas, lo hemos visto un chingo de veces en el cine. Bueno, güey, pues como te estaba comentando, estas reliquias, güey, te digo, yo me enfoqué mucho en el tema de espadas, güey. Y mira, eh, no sé tú qué tanto pienses de estas reliquias, güey, que a tal grado, güey, de esta espada que yo estuve investigando, es la culpable, según las personas, religiosas, las personas espirituales. Esta es una espada japonesa. Según esta espada, es la culpable de que Japón perdiera el segundo conflicto bélico, güey. Y es lo que ellos creen. Mira, y te voy a decir la historia de esta espada. Existe un objeto en este mundo que es tan, pero tan sagrado, güey, que verlo te costaría la vida. Ni siquiera el emperador de Japón tiene permiso para mirarlo. Y, pues, ahora sí que el nombre de esta espada se llama la Kusanagi no Tsurugi. Es una espada legendaria que convierte a un hombre en un dios, según las creencias. Pero hay una teoría, güey, bastante oscura y personas, pues, japonesas tienen esta teoría, güey, porque hay una historia, la cual ellos afirman que, pues, en realidad pasó y que esta espada simplemente ya no tiene poder, güey. Bueno, el origen de esta espada, güey, pues, es de, híjole, no te podría decir El año. el la fecha, hermano, la verdad no.
Es que es tan difícil cuando son cosas tan antiguas, güey, es tan difícil dar con un número exacto. Me pasó también lo mismo investigando un poquito acerca de lo que te voy a contar ahorita, que está medio cañón decir dónde y cuándo, porque, pues, son cosas milenarias. Exactamente, bueno, pero sí te puedo decir más o menos el tiempo que supuestamente esta espada dejó de proteger a Japón, güey. O sea, la mentira que o la teoría que las personas estas creen, ¿no? Más o menos tiene 800 años de que se cree que esta espada perdió su poder, güey. Y se cree esto porque esta es prácticamente la Excalibur japonesa, güey, es la espada de las espadas en Japón, güey. Eh, bueno, pues primero que nada, güey, es considerada la Excalibur japonesa porque esta espada, güey, no fue forjada por un herrero, güey, en una fragua. Esta espada fue arrancada del cuerpo de un animal mitológico legendario, güey. La leyenda de esta espada dice que el dios Susano, o Susano, no, creo que es Susano, el en el folclore japonés, no sé muy bien cómo es su nombre real o cómo se pronuncia, güey. Eh, Se dice que este dios fue expulsado del cielo, güey. Al caer en la tierra, güey, pues, al ser expulsado del cielo, él cae en la tierra y se enfrenta a un animal mitológico. El animal se llamaba Yamata no Orochi, un dragón de 8 cabezas y 8 colas, güey. Muy apocalíptico. De hecho, este dragón prácticamente aterrorizaba a la humanidad, güey. Entonces, el vato lo que decide, pues, es acabar con él, em, con un plan muy ingenioso, güey. En realidad, el vato lo que hace es emborrachar al dejar, sake, güey, o vino, emborracha a la bestia, güey, y cuando, pues, esta bestia se emborracha, se va a dormir, güey, y el vato aprovecha y ahí le corta las cabezas, güey. Pinches copas de peda traicioneros, güey. Sí, de hecho, sí. Entonces, él ya después de esto, pues, lo empieza a cortar, pero dentro de una de sus colas estaba una espada, una hoja brillante, perfecta y que no pertenecía a este mundo. Se dice que su poder era tal que siglos después, en años, que siglos después, en manos de un guerrero llamado Yamato Takeru, la espada demostró que podía controlar el viento. Em, Hubo ahí un conflicto con los mongoles, que se dice que los mongoles, prendieron fuego a los enemigos japoneses y, pues, estaban rodeados, ¿no? Se dice que este guerrero empuñó la espada y empezó a blandirla, güey, y que se hicieron ráfagas de viento muy fuertes. Entonces, el fuego retrocedió a tal grado que se fue en contra de los mongoles, güey, que los que habían iniciado el fuego. Em, Esta espada, pues, le pusieron, la Kusanagi no Tsurugi, porque significa cortadora de hierba, güey. Entonces, este vato, al estar la hierba quemándose, le empezó a cortar y empezó a hacer que el fuego retrocedía y se fuera en contra de los mongoles. Pero bueno, es todos estos objetos divinos, por así decirlo, también traen tragedias divinas. En el año 1185 es donde te decía que se cree que se perdió el poder de esta espada. El bando perdedor, después de un conflicto que había habido, llevaban consigo la espada, iban huyendo en barcos, llevaban consigo a un niño de 6 años, que era el emperador, güey, o el futuro emperador, ¿no? El niño se llamaba Antoku. Después de pues, de la derrota que tuvieron, deciden huir. Su abuela, al verse rodeado de barcos de los enemigos, güey, decide tomar al niño junto a la espada esta, que era muy poderosa, con las otras. En Japón tienen también, otras reliquias. Me parece que son 3, no recuerdo, es una gema y una corona, me parece. Bueno, la abuela, con tal de que los enemigos no se apoderaran de la espada, decide saltar al mar
junto con el niño y la espada, güey. Eh, bueno, una de estas joyas, que son de, pues, japonesas, güey, es un espejo, y otra que te digo que es, me parece que una gema o algo así. Una corona. Una gema, una corona, no Ujú. recuerdo muy bien, pero son de las gemas imperiales de Japón. Esta persona se avienta al mar con el niño y simplemente 2 de estas joyas salen a flote, güey. La señora no apareció, el niño tampoco y la espada tampoco. Se dice que se enviaron a los mejores buzos en ese entonces, güey, para rastrear cada centímetro del lecho marino y buscando la espada, güey, pero no la encontraron. Y aquí es donde te digo, güey, que se cree que, pues, perdió el poder, güey, esta espada, ¿no? Porque esta espada prácticamente era la que se utilizaba para elegir al emperador de Japón, güey. Entonces, nadie podía ascender al poder sin el ritual que se llevaba a cabo con esta espada. Pues, los que la corte imperial de Japón, güey, estaba desesperada, no sabía qué hacer, güey, porque esta espada no la encontraron. Entonces decidieron hacer trampa, güey. Consagraron otra espada, hicieron prácticamente una réplica, güey. Hicieron rituales, le metieron muchas de las cosas que ellos hacen, ¿no? Según consagrando la espada para que tuviera el mismo poder que la Kusanagi, ¿no? Y ellos dijeron que esa era la espada legítima. Prácticamente, pues, quisieron hacerle trampa, ¿no? Los ocultistas de ese entonces les advirtieron que podían copiar el metal, güey, pero no podían copiar la esencia de un dios, porque prácticamente esta espada era la esencia de un dios. Eh, Japón todo el tiempo ha sido considerado la tierra de los dioses, güey. Bueno, después de esto, güey, pues, pasan tantas, o sea, conflictos donde supuestamente Japón seguía teniendo la bendición de los dioses, o el favor de los dioses, ¿no? Pero todo esto se acabó, güey, hasta que, pues, llegó el segundo conflicto bélico, güey, porque después de todavía haber cambiado la espada, güey, hubo otro conflicto donde unos tifones, o unos, tornados, por así decirlo, güey, hicieron que se hundieran las flotas enemigas, ¿no? Entonces ellos dijeron: "Okey, todavía tenemos el favor de los dioses". Y todo esto después, güey, ya de haber cambiado la espada, ¿no? Dijeron: "La espada sí es buena, porque sí es la original, sí, los dioses nos ayudaron a hundir las flotas enemigas", ¿no? Pero todo es Como cuando dices una pinche mentira y la dices hasta que tú mismo te la crees, güey. y le salió prácticamente, güey. Pero ya el detalle fue en 1945, güey, cuando ya Japón estaba rodeado y, pues, las flotas estadounidenses se acercaron a Okinawa y, pues, las islas que lo rodean, ¿no? Todos los japoneses, los que creían que Japón seguía siendo la tierra de los dioses, miraban al cielo, güey, esperando algo sobrenatural, una tormenta, un tifón, algo que hundiera los barcos enemigos. Incluso se dice que los líderes militares invocaron el poder de esta espada, güey, para barrer a la flota americana. Pero el cielo permaneció despejado, güey. No hubo tormentas y esta vez no hubo milagros. El viento divino nunca sopló, güey. Los dioses se quedaron callados. Y es ahí donde esta creencia de que podían replicar un material, pero la esencia de un dios, pues tomó más fuerza. Pues lo que los ocultistas dijeron es que prácticamente es como tener un teléfono sin señal, güey. Em, Al ir a la guerra con una espada falsa, güey, el emperador ya no tenía una autoridad divina, güey, y la protección espiritual se dice que había quedado en el fondo del mar en el año 1185 junto a los huesos de un niño de 6 años. Hoy en día, esta espada, güey, la supuesta Kusanagi, está oculta en el santuario Atsuta. Nadie puede verla, güey. Y aquí es la duda, ¿es por respeto que nadie la puede ver o por el miedo de que si tú la ves vas a fallecer, güey? ¿O por el hecho de que si alguien la ve se va a dar cuenta que no tienen poder divino, güey? Pero bueno,
O sea, estos ocultistas dicen que la espada sigue en el abismo del mar con el espíritu del dragón intacto, esperando a que un emperador legítimo se atreva a buscarla. Sí, es muy Excalibur ese pedo, ¿no? Como de que solo el elegido podrá recuperar la gran espada. Y justamente me acabo de meter a ver, güey, porque me dio mucha intriga de cómo era o cómo se cree en el folclore japonés que es. Yo pensé que era más como una katana, pero por lo que veo aquí es más como una espada recta, ¿no? Sí, sí, es que, de hecho, híjole, tienen muchos tipos de espadas ellos, güey. Hay cortas que son rectas, que son como como con un curveado. Incluso, este, tienen hasta espadas malditas, güey. Y me hubiera gustado traer otra espada que fuera la contraparte, güey, que el portador sufría de una maldición, porque esta se supone que el portador adquiere el poder de un dios, pero sí llegué a ver que hay muchas espadas las cuales traen una maldición, güey. Entonces, está bien interesante ese dato de la espada. Como el diamante Hop, ¿no? Este diamante que se cree que está maldito y que quien se atreva a poseerlo, pues va a ser, acreedor de calamidades y de bancarrota y de las peores cosas que te pueden pasar. O sea, me quiero imaginar así lo mismo, pero en lugar de una joya como el diamante Hop, pues una espada. Y es que como bien lo dices, güey, pues como que para la cultura japonesa, sobre todo de esos tiempos en los que, pues, el imperio, o sea, estamos hablando, de los años 1000, a pasadito del año 1000 después de Cristo, cuando el imperio mongol, pues, controlaba casi prácticamente todo el continente asiático, por lo que las batallas entre mongoles, japoneses, chinos y todo eso, pues, estaban a la orden del día. Ellos incluso, pues, dormían con sus espadas por un lado, precisamente para estar listos en cuanto se necesitara, y eran tan importantes que prácticamente la espada y el samurái eran uno mismo, güey, o sea, se fundían en un mismo ser espiritual, en un mismo ser guerrero, y de ahí, pues, quiero pensar que es la importancia que podían darle a este tipo de armas. No me imaginaba que a ese grado, sinceramente, de que, pues, prácticamente todo el imperio dependiera de si la tenían o no, este, pero se me hace muy interesante. Yo por un momento pensé que íbamos a ir más por el lado de que la espada como que al haber estado dentro del cuerpo del dragón, güey, como que había absorbido los poderes del dragón en algún momento, pero más bien quiero pensar que el origen va más allá como de que si algún dios combatió contra el dragón y dejó la espada ahí adentro, no sé, güey, como que algo así me quiero imaginar, ¿no? Pues es que la idea es de que el dios la encontró, entonces prácticamente, como dices tú, ¿no? Se fundió la esencia del dios, del dragón con el dios dentro de la espada, ¿no? Es algo que el folclore japonés, la neta, tiene muchas historias, güey. A mí me encanta lo que es todo ese folclore, güey. Sí, 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 pero esta espada toda, o sea, sí sigue ahí en algún lado, ¿no? Ahí en el santuario ese que mencionas, o sea, ahí está. La réplica, pues, se cree. Exactamente, la réplica está ahí, Eh, pero nadie la puede ver por el temor de que si la ves, vas a fallecer, güey. Entonces, incluso imagínate, ni el propio Ujú. emperador la puede ver. Ya no se utiliza para estos rituales, güey, pero es una reliquia que nadie puede ver, ¿no? Entonces, Nada. sí, Y me llama la atención cómo le ponemos estos poderes tan cabrones a objetos. Lo hablábamos en el último episodio de la saga pasada con el Arca de la Alianza, que también se creía que tenía estos poderes y que si estabas cerca de ella, pues podías, perder la vida, ¿no? Prácticamente, que los guardianes del Arca no defendían el Arca de la gente, sino más bien defendían a la gente del Arca, precisamente por eso que se cree. Pues qué interesante, güey. Y fíjate que es inevitable acordarme de esas pinches películas de Indiana Jones y las calaveras de cristal y todos estos objetos, güey, que cuando los destapan y o por ejemplo, los Piratas del Caribe con el tesoro maldito. O sea, cómo nos gusta y cómo a lo largo de toda la historia humana, prácticamente de la Edad Media para acá, atribuirle a estos objetos un poder tan increíble, tan impresionante. Lo que me lleva precisamente, pues, a acordarme de cómo desde la época del Imperio Romano, ya, por ahí en los años 300, 320 y tantos después de Cristo,
Constantino I, que fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo y el que planteó, el que dictó los cánones de cómo va a estar el pedo, ¿no? Ese güey dictó las reglas del juego, pero fíjate que más que él, su mamá fue bien importante, güey. Helena, la mamá del emperador Constantino, ella ha jugado un papel súper importante en este tema de las reliquias. ¿Por qué? Porque se dice que ella hizo un viaje a Tierra Santa precisamente buscando reliquias para decir, ok, ya dijimos que el imperio va a ser cristiano, ya dijimos que cómo va a estar el pedo, pues ahora tenemos que tener algún objeto físico que respalde la historia, porque si no tenemos nada, pues cómo mostramos evidencias, ¿no? A quien venga a hacerla de pedo. Así que, pues ni pedo, Constantino, ahí te quedas, me voy a Tierra Santa a buscar las pruebas necesarias para sostener este cuento que estamos contando. Y así fue. Doña Elena, que hoy es santa dentro del catolicismo, Santa Elena, pues ella sí lo hizo, ¿no? Ella no nació ni poderosa, güey, ni nada, o sea, más bien tiene un origen bastante humilde. Por allá se cree que nació en lo que hoy es Turquía. Durante muchos años fue casi invisible hasta que su hijo, pues, llegó al poder, ¿no? Elena viaja a Jerusalén alrededor del año 326 después de Cristo, con recursos muy limitados, pero sí escolta imperial y una autoridad, pues, absoluta, ¿no? Ella fue la que fue a decir: "Aquí, por aquí pasó". O sea, todo eso que decimos hoy, que la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, que la ruta del Vía Crucis, güey, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? La Vía Santa, no, la vía, bueno, por donde pasó Jesús en el Vía Crucis, y todo lo que hoy decimos, aquí fue un lugar importante, es por Helena, es por ella, porque ella fue la que viajó y ella fue la que dijo: "Aquí sí, aquí no, esto sí, esto no". Entonces, eso lo hizo por ahí en el año 326, fíjate, güey. Y, pues, obviamente fue enviada pues, con orden imperial de Roma. Ella fue la que encontró el sitio de lo que hoy se conoce como la Iglesia del Santo Sepulcro. ¿Por qué? Porque ella cuando viaja a Jerusalén, ahí encuentra 3 cruces, y dice: "Yo siento que una de estas 3 cruces tiene que ser la de Jesús, güey, pero, pues, no sé cuál". Entonces, para no aventarse un de Tin Marín, lo que hizo es que llamó a una señora que estaba enferma. Y le dijo: "A ver, toca esta cruz". Y, pues, la señora siguió enferma, entonces dijo: "No, esta no es la buena". Entonces, ahora toca otra cruz, y ya con otra cruz que tocó, mágicamente se dicen en los relatos que se curó. Entonces dijo: "Esta es la buena. Esta es la cruz de Jesús, la vera cruz, la cruz verdadera", ¿no? Una de las, reliquias más antiguas y de las que primero se tienen registros. Y pues bueno, así comienza nuestro viaje para descubrir de la reliquia de la que hoy te quiero platicar y que la quiero platicar a toda la audiencia de Cuentos Paranormales Podcast, que es la lanza sagrada, la lanza del destino o, como también muchos la conocen, la lanza del Longivo. Fíjate que cuando estuve investigando esta historia, güey. De hecho, vi ahí un video que sacó el documentalista que me gustó bastante, ya ves, con su modo característico de contar este tipo de historias, güey. Y dije: "No mames, o sea, ¿cómo realmente?". Y esa es una pregunta que quiero dejar antes de empezarles a platicar todo este pedo. ¿Cómo te puedes sugestionar tú como un líder mundial con alguien con tanto poder como, por ejemplo, lo fue Adolf Hitler, de quien ahorita les voy a platicar más? Pero, ¿cómo te puedes sugestionar tú, güey, de que si tienes o no un objeto como este, vas a poder ganar batallas o vas a poder ganar una guerra, o que si no, todo se va a ir al carajo? O sea, ¿eso sí afectará a todo un ejército? O a lo mejor tú como líder te sugestionas y dices y empiezas a cagarla y a dar órdenes que no van, ¿o cómo puede llegar eso a afectarte? Porque sí hay quienes piensan, como tú lo dijiste, que Japón perdió el segundo conflicto bélico porque tenía una copia. Hay quienes dicen que Alemania terminó perdiendo la Segunda Guerra Mundial también porque unos días, y esto ahorita te lo voy a contar, unos días antes de que Hitler cometiera, automorición, perdió la lanza del destino
Por ahí, hay quienes dicen también que creo que sí es Peyton, déjame investigarlo rapidito, general del ejército, Patton, general, George Patton, precisamente, fíjate, ya me apareció. George Patton, general del ejército militar, fue un general del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y se dice que él también estuvo en posesión de la lanza del destino, y que justo después de que la perdió, el 21 de diciembre de 1945, sufrió un terrible accidente en el cual falleció. O sea, ¿son coincidencias? ¿Es sugestión? ¿O si hay algo con este tipo de cosas, güey? ¿Tú qué piensas? Es que, mira, la mentalidad, la fe, las creencias son muy fuertes, güey. Entonces, Hitler fue una persona la cual durante, pues, todo el desmadre que hizo, él buscaba reliquias, espirituales, güey, que tuvieran un peso espiritual para ciertas personas, güey. Entonces, no nada más es por el poder o la fe que le tenían las personas, también él sabía que si él se apoderaba de las reliquias de ellos, de la fe de ellos, él sabía que después eso le podía beneficiar, ¿no? Soy dueño de tu fe, de lo que tú crees. Ahora, a ver, ¿en qué forma vas a venir hacia mí? Yo te la regreso, pero vamos a hacer un trato, ¿no? Probablemente por eso él buscó por tanto tiempo estos artefactos espirituales, güey, para él después hacer tratos, ganar más poder, güey, tener más influencia dentro de estas personas, güey, a las cuales prácticamente les robaba su fe. Em, entonces, yo creo que más que el poder que pudiese haber tenido, espiritualmente, sí era como: "Okey, yo tengo el poder de tu fe, o en lo que tú crees. Y obviamente tengo control sobre ti. Si lo quieres para atrás, vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Entonces, probablemente también esto sugestionaba, pues, a sus generales, ¿no? A su imperio, a su armada, porque sabían que ellos tenían el control de ciertas cosas, ciertos artefactos, los cuales podían utilizar, entre comillas, a su favor, güey, porque no es como que con esa lanza él la agitara como una varita mágica y automáticamente se destruía, no sé, un tanque, una armada de unos barcos o cosas así, ¿no? Simplemente también yo creo que era la sugestión de que se sentían empoderados por tener estos artefactos. Sí, como un tipo de poder más simbólico, ¿no? Porque hay que recordar que en ese momento, cuando Santa Elena, para los que sean católicos, viajó a Tierra Santa, pues no había una división muy clara entre lo político y lo religioso. Es decir, la línea era muy difusa y una cosa conducía a la otra. Entonces, tus acciones políticas tenían que tener una validación religiosa y qué mejor que a través de una reliquia. Hay muchas reliquias que fueron regalos de papas a dirigentes políticos. Por ejemplo, la lanza del destino en algún momento se cree que estuvo en posesión de Carlomagno. Entonces, ahí estaba un poquito difusa esa línea entre iglesia y Estado, y eso precisamente sí creo que también lo hacían por validar sus movimientos políticos. Es decir, que en el caso del Tercer Reich, del movimiento nazi de Adolf Hitler, sí buscaba una validación espiritual, más allá de los grandes discursos que daba y de los fundamentos políticos y sociales que tenía él en ese momento para hacer lo que hizo, necesitaba también algo más espiritual, algo que validara todo lo que estaba haciendo a través de lo espiritual, y no es de extrañarnos tantas historias de los nazis relacionadas con todo, con el misterio, con el ocultismo y con lo espiritual, porque también buscaban una validación por ese lado. Pero bueno, vamos a entrar un poquito ya entonces a hablar de la lanza del destino, vamos a hablar qué es, de dónde viene y todo este pedo, pero quiero iniciar con un pequeño relato, porque la noche del 30 de abril de 1945, Berlín ya no es una capital. Berlín se convirtió en un cadáver ese 30 de abril del 45. Bajo tierra, en el Führerbunker, el aire es espeso, húmedo y cargado de derrota. Los muros tiemblan con cada explosión soviética, pues el ejército soviético ya había invadido Alemania. El Tercer Reich, que prometía 1000 años, porque eso era lo que ellos querían, reinar el mundo por 1000 años, apenas había sobrevivido 12.
Adolf Hitler está encorvado, ya no grita, ya no delira, solo espera. Horas antes ha dictado su testamento. Se despide de un mundo que, según él, no estuvo a la altura de su visión. Y hay un detalle que casi nunca se menciona. Ese mismo día, la lanza sagrada, el mismo 30 de abril de 1945, la lanza sagrada, que estuvo en un momento en el poder de Adolf Hitler, que ahorita vamos a ver que hay diferentes lanzas, pero este específicamente que se encontraba en un museo en Viena. Eh, ese día, la lanza sagrada, custodiada durante años como un objeto estratégico del régimen, ha sido capturada por las fuerzas aliadas en Nuremberg. Hitler lo sabe y a las 3:30 de la tarde se encierra con Eva Braun. Un disparo, veneno y silencio. El hombre que creía que el destino muere el mismo día que pierde la reliquia que, según la leyenda, sostenía su poder. ¿Coincidencia? Tal vez, pero la historia de la lanza siempre empieza así, cuando alguien la pierde. Y te decía que hay varias lanzas, así como tú mencionabas al principio que había, pues que se cree que la espada original se perdió en el mar junto al niño y que luego hay una copia. Lo mismo pasa con casi todas las reliquias. Casi todos quieren sentirse con ese autoridad de decir: "Yo tengo la real, yo tengo la mera mera". Entonces, si hablamos de cualquier reliquia que quieras, siempre va a haber varias, ¿ok? Pero de entre esas varias siempre destaca una que coincide históricamente con lo que se habla, que coincide con las historias y a la que además se le han hecho ciertos estudios que respaldan esas historias, ¿ok? Entonces, en este caso estamos hablando de la lanza de Viena, que es la que más probablemente, si es que todo es, o si es que todo fuera real, la que más probablemente coincide con todas estas historias, porque se cree que hay otra por ahí en otros lugares y ya sabes, ¿no? Pero la de Viena se supone que es la chida. Y, si quieres, ahorita te mando una foto para que la puedas poner, pero ahí para que la puedan ver tus seguidores. Entonces, bueno, pues vamos a viajar un poquito más en el tiempo para irnos hasta, pues, de dónde empezó todo esto. Y no, pues, no era una reliquia este pedo, güey. O sea, porque si tú te vas a lo bíblico, pues, ¿qué dice? Lo que más se describe, creo que es en el Evangelio de Juan, si no me equivoco, que se habla de que cuando un criminal era sentenciado a muerte en el Imperio Romano a través de la crucifixión, ya sabemos que hay ciertas cosas que no coinciden, ¿no? No se crucificaban las muñecas, no entraban los clavos por aquí, perdón, por las palmas, sino se crucificaba por las muñecas, o sea, los clavos entraban por aquí. Ahora, normalmente los pies no eran clavados a la cruz, sino eran atados a los laterales del poste principal y, en el que estaba sentenciado, pues, no moría porque se desangrara o por nada de esto, sino moría por asfixia. Al estar colgado, todo el peso de su cuerpo recaía, pues, en la parte superior del torso, y esto hacía que eventualmente murieran por asfixia. Pero, pues, esto podía llevar horas o podía llevar días, ¿no? Entonces, pues, los centuriones romanos no iban a estar ahí días. Entonces, ellos lo que querían era, órale, rapidito y a lo que sigue, ¿y qué hacían muchas veces? Recurrían a romper las tibias desde la rodilla hasta el tobillo de los sentenciados para que ya no pudieran sostener más su peso y se murieran más rápido. En el caso de Jesús no fue así, no le rompieron ningún solo hueso, de acuerdo a los relatos bíblicos, pero lo que sí hicieron fue que, un centurión romano se acercó, perforó el costado derecho, con una lanza. Del costado derecho de Jesús salió sangre y agua, y esta sangre y agua le cayó en el rostro. Él no veía bien, dicho sea de paso, tenía problemas de visión. Cuando le cae este líquido, recupera completamente su vista, empieza a ver muy bien, y sus palabras fueron: "Este en verdad era el Hijo de Dios", ¿no? Pero hay ciertos evangelios que son apócrifos, es decir, que no están en la Biblia y que no pertenecen al folclore ni a lo que Constantino decía, y uno de ellos es el evangelio de Nicodemo, donde él nos da, en su evangelio hay más detalles de este momento, de esta lanza, y es ahí donde se menciona, el nombre de este centurión romano, que es Longino, perdón.
ahí lo mencionan. Y de hecho dice en el mismo evangelio apócrifo de Nicodemo que no era un centurión, porque pues no puede ser un centurión romano, no puede ser un militar romano si no ves bien, güey. O sea, ¿cómo vas a estar ahí a tintas? O sea que él no veía bien, por lo cual no era un militante activo del ejército, era más bien como un guardia que se acerca y en ese momento, pues ahí con la lanza, paz, paz, le da. Sale el líquido, se cura de la vista y ya. Eso es lo que sabemos, ¿no? De esta lanza. Pero ¿dónde empieza la leyenda? ¿Dónde empezamos a decir, bueno, esta lanza tiene poderes o a quien la tenga en su poder puede ser un ejército invencible? Pues esto ya es muchos años posteriores. Hasta aquí, güey, no sé si estemos en sintonía, si más o menos es lo que tú has escuchado de esta historia, o si tú a lo mejor escuchaste alguna otra versión acerca de lo que sucedió o de dónde proviene o cuál es el origen histórico de esta lanza. Me gustaría que me dijeras, güey. No, de hecho, ese es como la historia de origen de la lanza, incluso también se le conoce como la lanza de Longino, güey. O sea, no nada más la lanza del destino, la lanza de Longino también se le conoce. Entonces, eh, acabas de corroborar el nombre de la persona con cómo se le conoce también, ¿no? Y probablemente bueno, no digo probablemente, sino se le dio ese nombre por el centurión romano que la cargaba, güey. Sí, correcto. Ahora, el hecho de que haya salido agua, bueno, sí, sangre y agua del costado de Jesús cuando fue perforado con la lanza no es para nada, pues ahora sí que raro o milagroso, sino que, por ejemplo, los pulmones, cuando se sabe que ya estudiando más forma de relato y todo este rollo, desde el punto de vista científico y médico, se sabe que la crucifixión provoca una muerte lenta por asfixia, que era lo que ya les decía. Entonces, prácticamente todo el cuerpo colapsa y los pulmones se llenan de líquido. Se produce algo que se llama derrame pleural o pericárdico. Cuando el tórax es perforado después de la muerte, puede salir primero un líquido claro, seguido de sangre. Exactamente lo que se describe en los textos bíblicos. Entonces, pues no es un milagro como tal, es algo médicamente comprobable que así ocurrió. Sin embargo, pues lo extraño está en que este Longino, el centurión, después él se convierte. En ese mismo momento, pues es que dice, en la Biblia dice que él dijo, en verdad este era el Hijo de Dios. Entonces él se convierte y después, de hecho, muere a causa de su conversión, o sea que fue martirizado y él murió creyendo que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces la lanza empieza a pasar de mano en mano, de emperadores a reyes, de guerras a coronaciones, por ahí, después de que Santa Elena se cree que también pudo haberla encontrado, a diferencia de otras reliquias, a la lanza, pues, no le rezan tanto, sino más bien cuando hay consultas militares, o cuando hay conflictos militares de operaciones importantes, la persona que la tuviera, se acercaba a la lanza con la intención de consultarla para recibir consejos de estrategia militar. O sea, fíjate lo importante que era, pensando que la lanza cambiaría el destino de ese ejército en específico, y es por eso que se le conoce como la lanza del destino. Y se cree que quien la posea, pues ganará cualquier batalla, y quien la pierda será derrotado y enfrentará la muerte. ¿Quiénes se cree que tuvieron la lanza? Les decía Carlomagno, la portaba según en campaña, ganaba batalla tras batalla hasta que un día la pierde, poco después muere. Ya ustedes me dirán si creen que son coincidencias o si van sintiendo que sí puede haber algo más. Entonces otros gobernantes la heredan, la usan como estandarte, la exhiben como garantía divina y otra vez el mismo patrón se repite. Y cuando la lanza cambia de manos, el poder se derrumba. Eh, Quisiera hablarles más de algunos estudios que se le hicieron específicamente a esta lanza, porque, pues, la ciencia siempre se ha interesado también por estos objetos, para estudiarlos desde el punto de vista histórico y antropológico, y poder dictaminar, pues, si las leyendas coinciden con lo que realmente, están viendo en ese objeto. Que muchas veces esto es raro, güey, porque la iglesia resguarda mucho estas reliquias, y no permite que todo el mundo le haga estudios, o si permite que alguien le haga estudios, es bajo mis
bajo las reglas que yo te diga. O sea, sí la vas a estudiar, pero solo así ya está y solo en este laboratorio. Entonces, eso muchas veces dificulta lo que se dice. Por ejemplo, pues una de las más polémicas es el sudario, el Santo Sudario de Turín, precisamente por esto, porque sí se le han hecho estudios, pero han sido estudios, a veces los hacen mismos sacerdotes, a veces los hacen miembros de la iglesia, y pues ya no es como que tan objetivo el pedo, ¿sí me explico? Sí, porque no dejan que alguien, por así decirlo, con alguien escéptico vaya y examine estas reliquias, ¿no? Siempre buscan bajo sus propios términos, incluso se sabe que dentro del Vaticano hay científicos, o sea, sacerdotes, bueno, desconozco el nombre, ¿verdad? Cómo se les dé, pero personas religiosas las cuales tienen carreras, pues, incluso de científicos, ¿no? Entonces, pues, me imagino que por ahí ellos mismos dicen: "Bueno, pues vamos a poner a este vato que examine esta reliquia, y él mismo nos va a dar los resultados". Obviamente, si son resultados que no son favorables, no dicen nada, no lo publican, ¿por qué? Porque, pues, ellos van a callar y van a cuidar su esquina desde, pues, buscando el interés de lo que es la iglesia. Y ojo, no estoy diciendo que, pues, esto vaya o sea que esté en contra de la iglesia, de la religión, sino simplemente, obviamente, cada quien va a cuidar su esquina. Si yo revelo si hay cierta información que no me conviene que sea revelada, no la revelo. Y si hay alguien que la sabe, busco la forma de silenciar a esta persona para que mi empresa, que es la religión, pues no se vaya abajo. Por supuesto. Antes de que pasemos a esto de los estudios que se le han hecho a la lanza y de si realmente van a coincidir las leyendas con lo que se ha investigado, déjame contarte rapidito y de hecho te mandé el video de que estuve en presencia de una reliquia. Hace algunos años viajé a Europa, a algunos países, y visité algunos lugares donde hay reliquias. Me tocó estar en la iglesia de Santa María la Mayor, donde supuestamente hay restos del pesebre de Jesús. Me tocó estar en la catedral de Milán, donde hay un clavo, supuestamente de la crucifixión. Me tocó estar en la ciudad de Brujas, en Bélgica, donde esta es la reliquia que para mí es la más impresionante, del catolicismo, ya hablaremos de ella después, pero es la sangre sagrada. Hay un tubito, güey, fíjate, estos güeyes tienen un tubito con un pedacito de tela embarrado de sangre que dicen que es la sangre de Jesús. Esto a mí se me hizo bien impresionante, güey. La pequeña iglesia se llama la Basílica de la Santa Sangre, así se llama en Brujas. Ahí en el video que tú vas a ver, está prohibidísimo tomarle fotos o video. Yo me arriesgué ahí con una cámara oculta, porque se me hacía tan impresionante esta historia donde ellos cuentan que un duque, viajó, ya sabes, y que le dieron de regalo no sé qué, y ¿no? Historias que son un poquito difíciles de corroborar históricamente hablando, pero yo estuve frente a ese tubo de cristal que tiene un pedacito con la sangre de Cristo, según lo que ellos dicen. Y en este video que te estoy enseñando, y que si puedes ponerlo, estaría bien para que lo vieran las personas que te siguen, es completamente inédito un video así, porque no está permitido. O sea, yo pude haber terminado en la cárcel en Bélgica, güey, pero me arriesgué, afortunadamente no pasó. No digo que lo hagan, no incito a que hagan este tipo de cosas, porque se pueden meter en problemas, porque así es la iglesia. Entonces, no te permiten fotografiarla, no te permiten tomarle video, mucho menos te permiten que lo toques. Solo lo puedes ver durante unos segundos. O sea, son muy estrictos con este tipo de cosas precisamente porque se arriesgan a que se descubra la verdad. O sea, a que a lo mejor, pues, no sea la sangre de Jesús. Y si no es la sangre de Jesús, los fieles ya no van a ir a la iglesia, y si los fieles ya no van a la iglesia, pues, ya no hay dinero. Entonces, este pedo de las reliquias siempre va a estar relacionado con, autoridad, con dinero y con prestigio. Yo lo tengo, el que yo tengo es el real, ¿no? Entonces, ahí queda la anécdota, pero bueno, les voy a contar entonces qué se ha analizado de esta lanza, la que está en Viena. Se ha analizado por metalurgistas y conservadores europeos, especialmente ahí mismo en la ciudad de Viena, en Austria, bajo supervisión del museo, que el museo, híjole, se me va a hacer difícil, decir el nombre, güey, pero el museo donde está esta lanza es el Kunsthistorisches, así, mi, austríaco es muy malo, disculpen ustedes. Entonces, se utilizan análisis metalográficos, rayos X y estudios comparativos de aleaciones, y en los primeros estudios que se le hacen a la lanza se dan cuenta que
no es una lanza, güey, sino que es un objeto conformado por varias cosas. En un momento sí fue una lanza, pero después se le agregaron y fue modificada, y se le agregó un clavo en el centro de la lanza. Okey, es la parte que está recubierta como por un metal, así como que es, medio, como tipo oro. Ahí adentro encontraron que había un clavo, ¿okey? El metal de la lanza como tal, según los primeros análisis de metalurgia, no coincide con el periodo del siglo I del Imperio Romano, pero el clavo que está en el centro del objeto sí, ¿okey? Ese clavo es muy complicado saber cómo fue añadido, quién lo añadió y por qué, pero esto fue lo que se descubrieron en los rayos X que se le hicieron en los primeros rayos X que se le hicieron al objeto. Entonces, de ahí, se derivan ciertas cosas, ¿no? Como, pues, te decía, fue modificada este aparato, ¿por qué fue modificado? Si fue modificado conscientemente para aumentar su valor simbólico o si es una falsificación, como el caso de la espada. Entonces, pues, aquí la historia se cierra un poco, pero también queda abierta a lo que cada quien quiera creer, güey. Tal vez la lanza nunca tuvo poder alguno, tal vez solo fue hierro, clavos o miedo, güey. O tal vez el poder nunca estuvo en el objeto, sino en la mente de quienes creyeron que el destino podía sostenerse con las manos. Hitler murió creyendo en eso, estoy seguro. Carlomagno, por ejemplo, gobernó creyendo en eso también. Imperios enteros se levantaron creyendo eso. La lanza del destino no necesita ser auténtica, solo necesita que alguien crea en ella, igual que en la espada japonesa. Y mientras alguien crea, la historia no ha terminado. Seguirá. Híjole, es lo que te decía, ¿no? De la sugestión, la mentalidad, ¿no? Se sienten empoderados con estas reliquias. Y mira, es lo que yo te decía, ¿no? Vas a hablar sobre la lanza, curiosamente encontré otra espada, la cual era la espada de Carlomagno, güey. Y está muy ligada a la lanza. Qué interesante. Mira, pues primero A ver. primero que nada, Carlomagno, conocido como Carlos I el Grande, el rey de los francos y el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, güey. Este vato era de los más importantes en la historia medieval. Y también se le conoce como el padre de Europa, güey, porque, pues, él prácticamente unió toda Europa occidental después de la caída del Imperio Romano. Pues, también le dicen que es el gran unificador, ¿no? Y vamos o sea, eso es el contexto de él, ¿no? Para quienes no lo conocen. Bueno, ahora la historia es esta. Alrededor del año 778 antes de que él fuera coronado como rey, em, se dice que el aire de los Pirineos era muy gélido, que olía a hierro, a sangre. Carlomagno buscaba unificar Europa, bajo una sola fe. Él regresaba después de una campaña agotadora, pero no regresaba con las manos vacías. En su pecho guardaba un fragmento de metal oxidado, una reliquia que, según los susurros de los monjes, apuntaba a que era la lanza del centurión Longino, quien hundió, pues, en el costado de Cristo. Y, pues, lo que dijiste, ¿no? Para un emperador se creía que esta lanza les otorgaba poderes, ¿no? Ese trozo de hierro, pues, era muy poderoso, ¿no? Y que, pues, les daba cierto poder, cierta fuerza sobrenatural, cierta autoridad, ¿no? Se dice que él, en ese entonces, llamó a Galas, un maestro forjador que era de los más importantes y enigmáticos de esa época. Se dice que Galas trabajó en una fragua donde el fuego no se apagó durante 3 inviernos. El maestro herrero utilizó el hierro de alta calidad, al que, pues, él tenía acceso, y mezcló un fragmento de la lanza sagrada del destino. Lo mezcló precisamente en lo que es el pomo o la agarradera de la espada de Carlomagno, sellándola con oro y piedras preciosas. Entonces,
tal vez no portaba la lanza completa, tal vez solamente un fragmento, pero se dice que al terminar de forjar esta espada, el emperador la desenvainó y vio el reflejo del sol sobre la hoja, una hoja muy limpia, una hoja prácticamente perfecta. Dicen que él sintió una euforia que no venía de cuando él ganaba estos combates, ¿no? Esta euforia sintió como que venía del alma, ¿no? Como una alegría que no se podía comprender. Él mismo le puso el nombre de la Joyeuse, o la espada jubilosa, por así decirlo en español, ¿no? Ahora, esta espada, eh, tenía ciertas características bien curiosas, güey, porque ocurría un fenómeno en esta espada. Eh, esta espada se dice que las personas que veían que Carlomagno desenvainaba la espada, decían ellos que la espada estaba viva, porque esta espada nunca la podías ver 2 veces de la misma manera. Ahora, se dice que esta espada emitía un aura o algo, un resplandor color rosado, como si se estuviera despertando algo. Esto era por el amanecer. A mediodía, bajo el sol, se volvía de un color azul eléctrico, un color tan brillante que los enemigos no podían sostener su mirada en la espada, perdón. Al atardecer, la espada se tornaba de un violeta profundo, y se dice que este color va muy ligado con lo que es la realeza, ¿no? Y la penitencia. Se decía que su tonalidad cambiaba en el transcurso del día alrededor de 30 veces, güey. Y dicen que no era un truco de que la luz, que dependiendo del horario, no, 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 sino que simplemente era como que la espada estaba viva y cambiaba de color a su, pues, a su antojo, ¿no? Eh, Decían que también el color podía variar dependiendo de el ánimo o perdón, o el el mood, ¿cómo se dice? La forma que De Carlomagno, ajá, sí, cómo se sentía, pues. dependía del humor y de cómo él se sentía, ¿no? Se dice que si el emperador estaba enojado, esta espada destellaba de un color como si fuera un relámpago, o algo muy brillante, ¿no? Si estaba en muy calmado, la espada emitía una luz, pero muy cálida, ¿no? Em, y era como una luz que nunca se apagaba. Ahora, esta espada también se le atribuyen ciertos poderes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenía parte de la lanza del destino en ella. Ahora, ocurrió un milagro en una de estas batallas. De hecho, fue en una batalla contra los sarracenos. Se dice, y esta historia va dentro de una canción que se llama El Cantar de Roldán. Esta canción relata que en medio del caos, Carlomagno perdió su espada en la batalla. La desesperación del emperador fue tal que prometió una recompensa inimaginable para quien la pudiera recuperar. Uno de sus soldados la logra encontrar en el pecho de un enemigo. Al devolvérsela, el emperador, en gesto de gratitud, clavó la espada en el suelo y declaró que esa tierra iba a pertenecer para siempre al soldado que encontró la espada. ¿Por qué? Porque, pues, esta espada prácticamente era su alegría, el júbilo de él, ¿no? Entonces, al recuperarla, sintió, pues, que su ánimo volvió a ser el mismo, ¿no? Eh, y entonces ahí es como que esta espada dicen que, pues, fue un milagro porque, dejó de ser solamente un arma para convertirse en una fundadora de linajes. Em, Se dice que esta espada, después de que perteneció a él, se convirtió en el cetro de los reyes, porque cada rey de Francia, desde Felipe, el primero, Felipe el Atrevido, como encontré que lo llamaban, hasta los Borbones, tenían que sostenerla para ser considerados emperadores legítimos.
igual que la primera espada, ¿no? Te otorgaba el poder divino, por así decirlo. Era prácticamente el objeto que unía al cielo con el trono. Ahora, esta espada sí la puedes ver, tienes acceso a ella. Se dice que si visitas el Museo del Louvre, la verás descansando en una vitrina de cristal. Se ve vieja y su oro está desgastado. Su acero ya no brilla con los 30 colores que se dice que brillaba. Pero si te quedas observándola en silencio, es imposible no preguntarse si la espada simplemente está dormida porque ya no hay emperadores que la empuñen, o es que nosotros no tenemos la fe necesaria para ver su luz. ¿Cómo ves, hermano? Qué interesante, güey. Fíjate que se me hizo inevitable pensar en el pinche trono de espadas de Juego de Tronos, ¿no? Que también, o sea, si eres rey, tienes que sentarte en el trono. O sea, si te consideras emperador, si te consideras el rey legítimo, tienes que ser aquel que posea esta espada. Y la simbología que se le da a los objetos, el peso simbólico y espiritual que se le puede dar a los objetos, está bien cañón. Yo sabía que Carlomagno había sido uno de los que se dice que tuvieron la lanza del destino, pero no sabía que parte de esa lanza había sido fundida en el mango de esta espada, que justamente ahorita estoy viendo algunas de las fotografías, está bastante impresionante. Pero sí, de hecho, lo mismo con la lanza del destino, se cree que como fue modificada y se le fueron quitando y agregando otras cosas a la que pudiera haber sido la lanza original, muchos de esos pequeños fragmentos que se le quitaron terminaron siendo agregados a, otros objetos como espadas, armaduras, cascos, en fin, o sea, todo mundo quería tener una parte de estos objetos sagrados, güey. Y se me hace esta historia bien interesante porque 2 espadas, una lanza, 2 3 armas, pero las reliquias no siempre se han utilizado para herir, para atacar, sino la mayoría de las veces se han utilizado como símbolos de victoria y más bien se cree que hoy en día tienen poderes de sanación y milagrosos, güey. Entonces, está bien interesante este pedo. Sí, la neta, yo me quedé picadísimo y con estas historias, hermano, me hubiese gustado extendernos más, pero ¿sabes qué? Tenemos para seguir haciendo colaboraciones, para seguir haciendo capítulos, y yo sé que de estas historias, de estas reliquias, nos van a despertar más la curiosidad y esperemos que les despierte la curiosidad a las personas que nos están viendo y que vayan a investigar o a checar alguna reliquia y que nos las puedan recomendar, ¿no? Que nos dejen en los comentarios, a ver, investiguen esto, ¿no? Sería muy padre. Sí, sí, sí. Hasta ahí en tu pueblo, güey, ¿no? Tú que nos estás escuchando ahí en tu pueblo, ve a la iglesia, pregúntale a quien tú quieras, oigan, ¿tienen alguna reliquia aquí? Y te puedo apostar que sí, o te van a decir, no, pues no tenemos alguna reliquia como tal, pero sí tenemos este santo, güey, y pregunta por su historia, interésate, porque eso te va a dar muchas pistas de por qué está ahí y por qué hoy la gente hace lo que hace, ¿no? ¿Por qué van y le piden favores, o por qué van y le piden milagros, o por qué tienen mandas con ese tipo de santos, pues, es bonito interesarse por esa historia. Yo creo que en todos los lugares hay cosas así, hay objetos, hay reliquias que pueden darnos, historias bastante interesantes. Sí, la neta, sí, yo te digo, quedé esta con lo que mencionaste, la danza del destino, hermano, uf, está muy impresionante la historia. Y pues bueno, esperemos que a la gente le haya gustado este capítulo. Hermano, deja de nuevo tus redes sociales para cerrar el capítulo y pues ahora sí que para que estén al pendiente también de tu contenido y al pendiente de esta saga que vamos a tener. Desconocemos por cuánto tiempo la vamos a estar llevando, pero cada mes va a ser un capítulo. Este toca en mi canal, el siguiente toca para tu canal, hermano. Entonces, para que las personas que nos están viendo estén bien al pendiente de esta saga, si les interesaron estas historias, estos datos, pues vayan a darse una vuelta también. Yo sé que tú eres una de las personas que investiga mucho cuando sacas un capítulo. Entonces, si les gusta, pues todo este tipo de historias de datos interesantes, pues que vayan a checar tu capítulo, tus capítulos también, hermano.
Sí, así es. Vayan a suscribirse, por favor, a Una Historia Antes de Dormir. Así me encuentran en todas las redes sociales, principalmente, pues, por ahí en YouTube, Facebook y cualquier plataforma de audio. Ahí constantemente estoy subiendo contenido de diferentes tipos, historias paranormales, misteriosas, pero también de vez en cuando colaboraciones interesantes como esta, obviamente. Y sí, 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 como bien lo dices, me interesa mucho la historia. La verdad es que sí me clavo un poquito a investigar. No me voy nada más como por el lado misterioso o paranormal. Me gusta como, tratar de plantear un equilibrio entre lo histórico, lo científico y también lo misterioso y lo paranormal, que creo que para mí ahí está el ideal de la explicación a todo lo que ocurre. Y pues sí, por allá los espero. Me encantaría que se dieran una vuelta y me dejaran su comentario. Vengo del episodio que grabaste con el buen Genaro de Cuentos Paranormales y vengo aquí checando tu canal. Y a todos los que me hagan esos comentarios, pues les voy a estar contestando para que, darles la bienvenida por allá a Una Historia Antes de Dormir. Bueno, raza, dicho esto, espero que el capítulo les haya gustado. Hermano, te agradezco mucho el tiempo. Pues vamos a seguir dándole a esto, ¿no? Raza, activen la campanita. Si no tienen activadas las notificaciones, actívenla. Cada jueves estamos subiendo capítulos, los sábados estamos haciendo en vivos y los martes estamos subiendo una que otra historia que nos mandan por ahí los seguidores. Estamos metiéndonos también a lo narrativo un poco. Somos bastante malos para narrar, pero nos estamos metiendo también. Entonces, pues si les gustó este capítulo, ya saben, si no están suscritos, suscríbanse, denle like, compartan, hypeen, todo lo que dicen los youtubers, háganlo. Entonces, dicho esto, nos vemos y hasta la próxima. Bye bye. Chao.